cuando se fala de naturaleza y sobremanera de animales, muchos tienenlo bien claro. Asturias ye un bon exemplu d'ello. Non vamos dir d'héroes. Asturias tien bien de cosas que mellorar y por las que avanzar no que cinca al curiau de la nuestra tierra. Pero también ye verdad que en cuidar a los nuestros animales estamos na cabeza del estau. Por eso, hay de ellos ejemplares de animales bien guapos que nada más pueden atoparse aquí en el norte. Y güey, vamos a ver de algunos de ellos. ¡Entamemos! Número 4. El tetrao urugayus, o gallo montés, es una especie protegida desde 1986, una reliquia de la era glaciar que fue desplazándose a las regiones fríes de alta montaña. Vive en zonas altas con viesques, donde va vegetación a embute, agua y valles. De vez duerme en cañas horizontales de los árboles. Magar que es una especie protegida, la deforestación, la caza masiva y el urbanismo invasivo son un peligro para esta especie. Estas especies entamen a estar desconectadas entre sí en Asturias y Guión, lo que dificulta la su reproducción. Número 3. El Canis lupus, el yobu común, magar que anguaño no está considerado en peligro de desanicio, túvolo muchos años hasta pocallá y está, por suerte, bien protegido. La caza púnxolo en serio peligro de extinción, sobremanera per parte de pastores que invadían el so territorio col so fatau, a lo que el yobu respondía atacando. Por cierto, ¿sabéis que la razón de que el yobu sella el malu de muchos cuentos infantiles ya que los contaban los pastores para demonizarlos? La realidad es bien diferente. De avezu eviten la reguiación con los humanos, y hasta hay casos documentados de humanos que tuvieron buena reguiación con ellos. Bien conocido y el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, referente del nuestro refrito Animalaes y que fue líder de deyes manaes de llobos. Este hombre estudió el comportamiento de los llobos y logró una ley que los acabó protegiendo, logrando la supervivencia de esta noble especie. Número 2. L'Ursus arctos o osu pardo y una guapa especie de osu que vive entre 25 y 30 años, que resulta ser el animal terrestre más grande de la península ibérica, llegando a sobrepasar los 180 kilos de peso. Y un osu que ya apoyase sobre las dos patas y subir a los árboles. Con su olfato pueden algamar alimento, ver donde hay peligro y hasta detectar el estado sexual de otros ejemplares. Asina, en sin Tinder. Por supuesto, no podemos dejar de falar dos os pardos en sin mencionar a Paca, Molina, que nació va poco, y Tola, que morrió malapenes va un año. No, en revilla, no vamos a mencionar a Furaku, pesau. ¡Ha llegado el cansino, señora! Si quieres saber más de estos animales tan guapos, no dudes en visitar la Casa Losu en Proaza. Una visita bien prestosa. Número 1. L'asturcón lleva un caballo rústico de tamaño bien pequeño, por eso de avezu también se llama poni asturiano. Magarcanos préstanos más asturcón, y lleva un animal con bien de historia tras de él. Ya los astures emplegabenlo como animal de monta y tiro, a más de ser claramente representados nes cueves de Tito Bustillo o el Pozulramu, nome tradicional. Y los romanos usábenlo para andar peles mines. Anguaño atópase nos consellos de Parres, Piloña, Carabia y Colunga, y tan protegidos por la ACAS. Unos animales bien guapos que son seña de identidad de la nuestra patria querida. Y hasta aquí los animales de la tierrina. Eso sí, somos conscientes de que nos falten muchos más. ¿Cuál os echaste de menos? Déxalo en los comentarios. Y como siempre, dai a préstame, comparte y vémonos la semana que viene.